Buenas. En esta clase magistral les estaré presentando lo que es programación de PLC para AD. ¿Quién les habla? Soy el ingeniero mecatrónico José Manuel Páez. Mecatrónica. Como se sabe, la mecatrónica es una sinergia de ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería de control y computación, donde cada una de ellas genera una automatización o una sinergia entre una y otra, ¿no? Cuando hablamos de mecánica electrónica tenemos electromecánica, cuando hablamos de computación y mecánica tenemos CAD/CAE, cuando hablamos de computación y control, control digital, y cuando tenemos control y electrónica, circuitos de control, ¿sí? Donde podemos tener lo que es la automatización y la robótica inmersa dentro de la mecatrónica. La historia del PLC, vamos a hablar un poco lo que es el PLC en estos pocos minutos. Su historia se remonta a finales de la década del año 1960. Los PLC fueron inventados en respuesta a la necesidad de la industria automotriz por el norteamericano ingeniero estadounidense Dick Morley. En 1968 General Motors ofertó un concurso para una propuesta de reemplazos electrónicos de los sistemas de cableado. Recuerden que existía el sistema cableado, lo que llamamos contactores, eran muy grandes y necesitamos espacios de hasta un edificio para poder hacer una automatización de un sistema de control. La mecatrónica se remonta a 10 años más, a finales de los años 70 en Japón, ¿sí? Debido a la misma falta de automatización, de sinergias entre una ingeniería y otra para poder aplicarse en sí, en mecánica, controles, computación, etc. Autómatas programables. Cuando hablamos de un autómata programable, en este caso podemos hablar lo que es el PLC en sí, o podemos hablar directamente de un Arduino, de un Raspberry, algo que puedas tú programar a través de un software. Estos equipos PLC, lo que vamos a ver en pantalla, tenemos unos Siemens, ellos pueden ser programados también a través de el hardware, por esa pantalla, ese teclado que vemos en pantalla. Esto es un equipo electrónico que realiza procesos secuenciales a nivel industrial. Monitoriza entradas y salidas, tiene input, output, sabemos que las entradas es para poder tomar lo que son lo que sea un sensor, un botón, etc. Y la salida ya manejemos lo que sean una banda transportadora, motores. La imaginación va más allá. Y bueno, y toma de decisiones lógicas para automatizar procesos o máquinas. La estructura básica de un PLC, un controlador lógico programado, está constituido por un conjunto de tarjetas o circuitos impresos. El controlador programable tiene la estructura típica de muchos sistemas programables, como un ejemplo una microcomputadora. La estructura básica del hardware de un PLC, propiamente dicho, está constituido por una fuente de alimentación. Tenemos PLC de 12 voltios, 24 voltios, ya que tengan en su salida, manejen de 110, 220 hasta que sean trifásicos 360 voltios. Ya es la configuración que venga el PLC estructurado directamente para la industria. Tiene módulos de interfaz de entrada-salida, módulos de memoria y unidades de programación. Como podemos observar acá, tenemos lo que son las entradas, ¿sí? Pulsadores, finales de carrera, detectores de proximidad, potenciómetros y sensores. Y bueno, la fuente de alimentación, en este caso puede ser 24 o 12 voltios. Y tenemos acá lo que son las salidas. En las salidas, estas son las entradas, aquí tenemos las salidas. Podemos tener un indicador luminoso, lo que es un LED, un bombillo, tenemos un relé, una resistencia, un contactor, un motor, lo que ustedes vayan a utilizar en ese momento, ¿sí? Y todo esto se programa a través de un computador. En este caso, fíjense que coloco un Arduino, porque hay que tener la diferencia, porque bueno, ¿por qué usar un PLC y no un Arduino, o no utilizar un Raspberry, no utilizar un microcontrolador, etcétera, ¿verdad? Bueno, la diferencia es ya sea el ruido que genera un motor, ¿sí? El electromagnetismo, y estos equipos no son capaces de soportar tales capacitancias, ¿no? Pudiéramos decir que estos equipos son hechos
directamente para esta industria. Estos equipos tenemos unos que se pudiera, si se hace la mejora, se pudiera usar, pero habría que hacer más gasto. La utilidad a vida no es la misma que el PLC, esto es para otras cosas, ¿sí? Funcionan tal cual. La diferencia de aquel equipo a este equipo se puede programar a través de una programación en C, programación Arduino, programación para de cortar, ¿sí? Recuérdense que existen varios lenguajes de programación en el cual nos centraremos en este caso lo que es cómo programar un controlador. Lógica combinacional. Cuando nos vamos inmersos a lo que es la computación, a lo que es la programación, tenemos que saber cómo va a ser la lógica computacional, combinacional, lo que es una NOR, lo que es un inversor, lo que es una puerta OR, una puerta AND, una puerta NOR, NAND, XOR y SNOR, ¿sí? Porque tenemos que saber qué ocurre antes y después para poder tener la lógica de unos y ceros, ¿sí? Lo que es el sistema binario. Un sistema invertido, lo que entra sale al contrario. Ejemplo, si entra un 0, tenemos como resultado un 1. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si tenemos 5 voltios, 0 voltios en la entrada, en la salida vamos a tener 5 voltios. Y si tenemos 5 voltios en la entrada, en la salida vamos a tener 0 voltios. El no invertido, podemos decir que esto serviría como un filtro que nos serviría de, si tenemos 5 voltios, tendremos 5 voltios en la salida, pero con un menos ruido. En la puerta OR, ¿sí? Él se comporta como una compuerta sumadora. Tenemos dos entradas, podemos tener 3 dependiendo de la compuerta, ¿no? Si aquí entra un 1 lógico y aquí un 1 lógico, como salida vamos a tener un 1. Si entra un 1 y un 0 vamos a tener salida un 1. Si entra un 0 y un 1 vamos a salir una salida un 1. Para que lo único que la diferencia de este es que ambos sean 0 para que tengamos un 0 en la salida. Y la puerta AND se comporta como una compuerta de multiplicación. Que si tenemos un 1 y un 1, 1 por 1, 1, tenemos a su salida un 1. Si tenemos 0 por 1, tenemos a su salida un 0. Y así sucesivamente. Y en este lado podemos ver lo que es el esquema eléctrico, que es a lo que vamos, que es el tipo de programación escalera que se hace en el PLC comúnmente. Hoy en día tenemos PLC que se pueden programar con lógica combinacional como esta, programamos en este y también podemos programar con una programación en C, debido a la permanencia de ese equipo, a lo que permita, ¿no? Vemos lo que es el diagrama de escalera, que es lo que normalmente programamos con un PLC. Se define como etapa de ejecución, accionada específica y condiciones de transiciones entre ellas, lo que es el símbolo LED, ¿sí? Tenemos compuertas cerradas, tenemos salidas que pueden ser bobinas, motores, estos pueden ser un sensor de, imagínense cuando entra un ascensor, que la puerta no se cierra hasta que nadie obstruya la puerta. Cuando nadie obstruya la puerta, este motor se acciona y cierra las puertas. El diagrama de contactos y bobina. Fíjense que el diagrama que usamos normalmente o usualmente es el contacto normalmente abierto, que es de esta forma. Tenemos el contacto normalmente cerrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínense una llave de paso. Si está abierta, si está cerrada no pasa nada. Si está abierta pasa el agua, ¿no? Algo así, igual que un switch. Si está abierto, ¿verdad? ¿Qué sucede? No pasa energía. Si está cerrado, pasa energía, ¿sí? Es como una lógica contraria en lo que es el agua y la electricidad. Y aquí la asignación de salida, que sería la bobina, motor, etc. Programación de PLC. Bueno, en la programación de PLC tenemos lo que son contactos, bobinas, relés, reloj, temporizadores. Y en los temporizadores tenemos algo muy importante, que es en lo que se trabaja y se da como más importancia, ¿no? Lo que es el on delay, que es el timer, off delay, también un timer, single pulso, o un on-off timer,
y a lo que conlleva un contador, ¿no? Valga la redundancia, un contador lo que hace es contar, pero para que un contador funcione necesitamos un temporizador. Si recordamos los flip-flop, para realizar un flip-flop necesitamos un tiempo ya sea síncrono o asíncrono para que él pudiera funcionar. Vámonos a lo que es este programa, que en este caso lo tenemos en modo edición, ¿no? Gratuito, Celiosoft, para hacer un ejemplo de lo que es una programación de un PLC. Fíjense, tenemos entradas, tenemos relés auxiliares, tenemos salidas, tenemos temporizadores, contadores, contadores rápidos, tenemos comparadores, tenemos bloque de texto, LCD. Esto es muy intenso porque en las entradas puede, dependiendo del problema, vamos a tener la solución y con esto tenemos que resolver, ¿no? Lo más sencillo, imagínense, tenemos un botón y queremos encender un motor, ¿sí? Cableamos, simulamos. Obsérvense que el motor no funciona, o imagínense que sea un LED, un bombillo, hasta que yo no accione el botón. Cuando yo deje de accionar el botón, se apaga. Acciono, se enciende. Fíjense que aquí tenemos los contactos. Esto significa un contacto cerrado y esto es un contacto abierto. Cuando está cerrado, resulta que pasa la energía eléctrica y me enciende el bombillo, ¿sí? Vámonos a un ejemplo con un timer. Igual manera, un pulsador. Usamos comando. Fíjense que el comando tiene la programación por defecto, ya sea un on delay, un off delay, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tenemos, en este caso, un on delay? Que cuando tengamos el flanco de subida, ¿sí? Él comienza a contar, ¿sí? 1, 2, ya sea el tiempo, duración o la estimación que ustedes le den. En este caso vamos a darle 3 segundos. Después de 3 segundos, tiene un flanco de subida, se activará la bombilla. ¿Cuándo se va a desactivar? Bueno, se va a desactivar cuando yo deje de apretar el botón, flanco de bajada. En el reposo, que tardamos un off delay, al contrario, ¿no? Cuando yo accione, él acciona directamente y los dos encienden. ¿Cuándo él se va a apagar? Bueno, él va a empezar a contar cuando yo desactive el botón, tiene el flanco de bajada y a los 3 segundos se va a apagar. Veamos un ejemplo del on delay. 3 segundos. Conectamos. Usamos una bobina del mismo timer y encendemos un motor. Ok, le damos, accionamos play y le damos un run. Fíjense, no ha pasado nada, ¿cierto? Cuando yo activo, a los 3 segundos, enciende la salida. ¿Cuándo se va a apagar? Cuando yo deje de presionar el botón. Cuando aprieto el botón, 1, 2, 3, se enciende la bobina. ¿Sí? Este es el on delay, se apaga directamente cuando yo apague el equipo. Ahora, vamos a observar un off delay. Nos vamos a parámetros. Igual 3 segundos. Le damos un run.
activamos. Fíjense, él comienza de una vez al yo colocar el botón. ¿Qué va a suceder? Cuando yo deje de pulsar el botón, va a contar 3 segundos y se va a apagar el motor. 1, 2, 3. Ahí apagó. ¿Sí? Entonces eso sería un on delay y un off delay. ¿Sí? Estaríamos hablando de lo que son temporizadores en este caso. Vámonos a un single pulse, ¿sí? Como su nombre lo indica, un simple pulso. Sí, bueno, si vemos acá nuestro programa tiene otros tipos de tiempos, de temporizadores, con el cual podemos hacer muchas cosas más. Fíjense, en este, por ejemplo, este comando se llama desactivación de comando. Ve el blanco de subida, no se enciende, va a encender cuando quite el botón. Cuando yo quite el botón, desactive, va a contar 3 segundos. Vamos a usarlo para que vean, y esto es algo adicional que trae el programa. Dependiendo de la marca del equipo, los equipos van a tener su programación interna adicionales temporizadores para las programaciones de los mismos, ¿no? Damos un run, activamos. Fíjense, no ha funcionado. ¿Cuándo va a funcionar? Bueno, él va a durar 3 segundos cuando yo quite el botón. 1, 2, 3. Pero ya esto es un tiempo en sí de él. Esto sería como un sistema monoestable de un temporizador 555. Veamos otro ejemplo. A lo que íbamos, a lo que eran los tiempos síncronos. Cuando hablamos de síncrono es porque hay sincronización. El mismo tiempo de flanco de bajada, el mismo tiempo de flanco de subida. Si dura 3 segundos encendido el bombillo, va a durar 3 segundos apagado ese bombillo. Vamos a hacerlo un tiempo más pequeño para observar lo que sucede, ¿no? Pero que sea más rápido. Esto sería como una pulsación rápida. Ahora, le damos play. No le dimos el run. Le damos run. Le damos, iniciamos el botón, mire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y en eso se va a mantener el ciclo hasta que ustedes lo quieran, ¿no? Esto solamente, simplemente estoy explicando algo básico de timer de un PLC. Paramos. Vamos a edición y vemos lo que son los tiempos asíncronos, porque hay una diferencia entre un tiempo asíncrono y un tiempo asíncrono. Es que el tiempo de flanco de subida puede ser distinto al tiempo de flanco de bajada, ¿sí? En reposo. Fíjense, yo puedo tener 2 segundos encendido el bombillo y 1 segundo apagado. Prende enseguida, ¿no? O sea, 1 segundo es rápido. Damos un run. Activemos. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Claro, más lento. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Y así en el tiempo. ¿Ok? Stop. Vamos a edición. Entonces, fíjense, eso es algo básico de lo que es la programación de PLC. Me parece muy importante esta parte, ya que es como la base de la automatización, teniendo claro que tenemos lo que está más allá, la mecánica, la electrónica, pero eso sería como la madre de todo el sistema. Si no funciona el sistema de programación, no va a servir nada allí. Espero le haya gustado este video tutorial. Falta mucha más información, muchísimo más temas, pero podemos tener algo en cuenta de lo que es PLC.